El uso político del feminismo. El reprobable uso político de la causa feminista no debería distraernos de la necesaria lucha por desterrar el machismo de todos los rincones de México. La enorme hipocresía de Felipe Calderón al intentar responsabilizar a Andrés Manuel López Obrador por la ola de feminicidios que el mismo expresidente desató con sus erradas e irresponsables políticas no modifica un ápice la gravedad de la situación actual de violencia de género. La utilización de la bandera feminista por el gobierno estadounidense y fundaciones internacionales para desestabilizar a países extranjeros no reduce un centímetro la importancia de la lucha soberana por lograr una auténtica igualdad de género en nuestra nación. Y las injustificadas agresiones de feministas de élite hacia mujeres policías no deben hacer menguar nuestro firme compromiso con poner un fin definitivo al sistema patriarcal. La mejor forma de atajar el abuso político de la causa feminista es con la implementación de políticas públicas feministas. La manera más eficaz de evitar que las fuerzas oscuras del viejo régimen y el poder geopolítico internacional se monten en la ola feminista internacional con el fin de debilitar a la Cuarta Transformación es por medio de un firme compromiso del nuevo gobierno y su partido Morena con las mujeres. Los avances se encuentran a los ojos de todos. Las históricas reformas constitucionales de 2019, que establecen el principio de paridad de género en todos los órganos del Estado mexicano, colocaron a México a la vanguardia al nivel internacional, y las recientes reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, tanto para poner un alto al acoso de género en la esfera digital, la Ley Olimpia, como para frenar la violencia política de género, también implican avances formidables. Estas reformas dan continuidad y consolidan la larga tradición del constitucionalismo social que ha caracterizado nuestro sistema jurídico desde la Revolución. Así como Emiliano Zapata y Pancho Villa lucharon por el derecho a la tierra y la educación, y Lázaro Cárdenas defendió el derecho al trabajo y la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, hoy se consolida el derecho de las mujeres a una vida digna y con igualdad de oportunidades. Las reformas recientes a favor de los derechos de las mujeres también se articulan con la ola de modificaciones constitucionales modernas a favor de los derechos humanos, el acceso a la justicia, la transparencia, la democracia electoral y la rendición de cuentas que ha tenido lugar durante las últimas décadas en México. Nuestro país ahora se encuentra como uno de los países líderes al nivel normativo en todas estas materias al nivel internacional. La llegada de la Cuarta Transformación es lo que hizo posible el rompimiento del techo de cristal legislativo vigente durante el viejo régimen del PRIAN. El gabinete paritario de López Obrador también demuestra su compromiso irrestricto en la materia. Mienten quienes afirman que el nuevo gobierno milita en contra de los derechos de las mujeres. Sin embargo, tal y como ocurre con muchos otros ámbitos del derecho social en México, falta materializar con mayor contundencia el compromiso del nuevo régimen con la igualdad de género, a partir del desarrollo de políticas públicas más robustas en la materia. También sería recomendable garantizar un comportamiento ético ejemplar entre todos y todas quienes representan a la Cuarta Transformación en altas responsabilidades gubernamentales y en cargos de elección popular. Ahora bien, es indudable que la valiosa lucha feminista muchas veces se inmiscuye con otras causas e intereses. Por ejemplo, la ex magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, hoy funge simultáneamente como presidenta de 12624 Consultoras, organización que promueve la instauración de la democracia paritaria, y como directora de Asuntos Gubernamentales de Coca-Cola, FEMSA, en México, es decir, quien recibió el premio Mujer del Año de las manos de Enrique Peña Nieto en 2012, hoy cabildea simultáneamente a favor de Coca-Cola y en contra del patriarcado. La teórica feminista argentina Rita Segato ha sido muy clara con respecto a la necesidad de siempre articular la lucha feminista con el combate al racismo, el neocolonialismo y el capitalismo. El patriarcado no existe en un vacío, sino que su fuerza dominadora siempre se articula con estos otros complejos sistemas de exclusión y explotación.
Así que tanto el separatismo, que postula que la lucha por la igualdad de género les compete exclusivamente a las mujeres, como el feminismo burgués o de élite, estarían predestinados al fracaso. Pero escuchemos a las mujeres. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano. Para 1994, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal del PRIAN, sucedió lo inevitable. La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en el 94 a un 51.9% a finales del 95. El exceso de demanda de divisas provocó
una considerable devaluación en nuestra moneda. Debido a los negocios oscuros de los prianistas, de un día a otro, miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Salinas había dejado una deuda por más de 650,000 millones de pesos y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15%. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Pero en 2018, el pueblo eligió un cambio verdadero y en 2 años de gobierno no se han aumentado ni creado nuevos impuestos. En Morena, estamos acabando con las injusticias que dejaron los gobiernos neoliberales. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Para 1995, el PRIAN había hundido a México en una terrible crisis económica. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos. Y en medio de la devaluación, le asestaron otro golpe al pueblo. Priistas y panistas como Felipe Calderón y Santiago Krill aprobaron en el Congreso que el dinero del Fobaproa, creado para proteger los ahorros del pueblo, fuera usado para salvar a los bancos y a las empresas de sus amigos millonarios, convirtiéndose en una deuda pública que pagaríamos todas y todos los mexicanos. El robo más grande de la historia sumó ese año 552,000 millones de pesos. Pero los malos manejos financieros y devaluaciones que siguieron incrementaron la deuda, que para 2019 ya alcanzaba 1,062,447 millones de pesos que los mexicanos estaremos pagando hasta el 2070. El PRIAN puso la codicia por encima del bienestar de la gente. Pero la transformación de México ya comenzó y los recursos nunca serán usados para rescatar empresas. La prioridad es el pueblo. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Mientras el PAN estaba a cargo del país y el PRI gobernaba el Estado de México, anunciaron la construcción de un aeropuerto que afectaba el patrimonio de más de 4,000 familias, quienes con machete en mano lograron la cancelación de un gran negocio de los prianistas. Años después, el pueblo de San Salvador Atenco volvió a sufrir la embestida del PRIAN en una de las jornadas más inhumanas de nuestra historia. El 4 de mayo del 2006, Peña Nieto y el secretario de Seguridad Pública de Fox, Eduardo Medina Mora, enviaron a más de 2,000 elementos para remover vendedores de las calles. El uso de la fuerza es una atribución que corresponde al Estado emplearla cuando considere que haya razones. Pero los elementos estatales y federales golpearon, violaron, torturaron y asesinaron. Ejercieron el poder por medio del terror. Y Fox minimizó y justificó los abusos contra el pueblo. Mientras el PRIAN ha violentado con total impunidad, nuestro movimiento siempre ha luchado por un país libre de violencia. El gobierno de la Cuarta Transformación no reprime y respeta el derecho del pueblo a manifestarse. Extirpemos al PRIAN. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.